Ese ha sido Pope, el que yo he conocido. Él fue jesuita, en tiempo cuando yo lo conocí era jesuita, pero bueno, con las dificultades muchas veces para poder compaginar cosas con el pertenecer a una institución. Él estuvo siempre en la batalla, que se creó el Grupo de Solidaridad Andaluza, donde fue un poco el promotor de todo ello, que peleó mucho por la autonomía de Andalucía y peleó mucho en movimientos cristianos, como son comunidades cristianas populares. Congreso de Teología de Andalucía siempre ha sido de los que ha llevado la voz cantante en arrear a la gente para que nos siguiéramos comprometiendo. Yo no tendría más que decir, hace unos años que no nos vemos. Es que hace mucho tiempo que no nos vemos. Sí. Pero sí que os invito, porque bueno, os voy a contar una anécdota, porque esa sí que la quiero contar. Como decía antes, él fue jesuita y se metió en el mundo obrero, era de los jesuitas obreros. Trabajaba en Granada, fue el Pope, en Granada. Trabajaba con los albañiles. Trabajó de albañil bastantes años, no solo él, había otros también, pero él estaba ahí. Y claro, los compañeros, Pope, tú no eres un albañil, tú tienes que ser algo más. Que no, hombre, que yo no es que soy albañil, pero que tú tienes que tener algunos estudios. Que no, que yo no tengo ninguno estudio. Tú tienes que tener por lo menos bachillerato. ¿Para qué me preguntáis? Decía él, ¿para qué me preguntáis si os digo lo que soy? Si os digo lo que tengo, no me lo vais a creer. Y ya con el cachondeo de Pope, porque ya lo veréis ahora, le dice que él es licenciado en ciencias orientales, o en lenguas orientales. Os podéis imaginar un albañil licenciado en lenguas orientales. Pues nosotros le decimos, bueno, Pope, tú como siempre con el cachondeo y no nos vas a decir lo que son. ¿Veis? Os dije que no me iba a creer. Y ahí se quedaron. Bueno, pues ese es Pope. Pope es así con la gente, muy charachero, ya lo vais a ver. Y esperemos que lo que nos va a decir de los evangelios nos haga ponernos de movimiento. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, antes de empezar, no. Entonces, ya os veis en el compromiso. Eso que tú cuentas, la Rosa, es verdad. Yo le dije, soy licenciado en lenguas orientales por la Universidad de París, por la Sorbona de París. Este tío con el cachondeo, no hay manera nunca de... Y capaz, no se lo creyó nadie, me quedé... Pero la verdad. Bueno, vamos a ver. Yo vengo un poco acomplejadete, os lo voy a decir así. Yo vengo de un pueblecito, de Andalucía, de Andújar, y claro, de esa manera, esta gente me ha embarcado a mí en esto de mala manera. Bueno, ¿de qué se trata? Nosotros aquí en Linares, por ejemplo, lo de Jaén, tiene 65.000 habitantes, hay allí un centro Poveda de las Teresianas, que tiene realmente una función importante en la ciudad y en el alrededor, en charlas de todo tipo, no solo de tipo religioso, de tipo social, de tipo sindical, en fin, es un lugar de encuentro hermoso. Y allí, pues este año organizamos un curso para conocer mejor los evangelios. Hay un colectivo, allí se reúne más o menos como en torno a 60 o 80 personas. Y entonces, pues, bueno, organizamos un curso que lo hemos dado este año una vez al mes. Se daba el curso espaciado una vez al mes. Un cura que hasta muchos años en Venezuela, las Linares que vive allí, tuvo que venirse por problemas de salud. Y entonces nos hemos repartido los temas entre él y yo y le hemos ido dando. Entonces, lo primero que hicimos fue una visión de conjunto, esta es la primera charla, formación de los evangelios sinópticos. Esto es lo que, y bueno, yo la he mejorado porque claro, uno se da cuenta de fallos y procura mejorarla. Claro que tendrá muchas cosas para mejorar. Yo no soy profesor. ¿Para qué me dices profesor si yo no soy profesor? No, o sea, soy un hombre vulgar, sencillo, creo. Pero sí me interesa mucho Jesús de Nazaret, eso sí, cada vez más. Eso sí lo puedo decir con alegría.
O sea, yo me siento cada vez más fascinado por Jesús de Nazaret. Y de alguna manera intento comunicarlo, acercarnos a aquella persona para conocerlo mejor y que nos dejemos interpelar por él. A eso aspiro, ¿eh? Vale. Entonces, formación de los evangelios en otro. Yo supongo que darle aquí a este bicho, efectivamente. Hay una cantidad de libros sobre Jesús de Nazaret, mucho más que para otros personajes históricos de renombre. Esto es sorprendente en la época en que se escriben los evangelios. Por ejemplo, Alejandro Magno, Julio César, el emperador Augusto, personajes de un renombre y de una incidencia histórica enorme, y sin embargo, ¿cómo Jesús de Nazaret ha tenido una resonancia tan grande? Como hablo más de la cuenta, voy a procurar leer y sigo deprisa, para que vosotros habléis. El hecho es más llamativo porque Jesús murió vilmente ajusticiado por el poder político y el poder religioso. La todavía más extraño que un crucificado, que era una maldición total. Sin embargo, tuviera después aquella resonancia. Aquí os pongo esta de todos los evangelios. Es una edición del año 2009. Antonio Piñero es un especialista, ha estado ya jubilado, profesor de la Complutense, dedicado toda su vida a este estudio de evangelios apócrifos, etc. Y entonces él ha puesto en la portada todos los evangelios. Traducción íntegra de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Ya digo, la edición es del año 2009 y él, esto lo copio de su introducción. Llamamos evangelio al término utilizado a partir del siglo II en toda la cristiandad. Sabéis que evangelio significa, la palabra griega, buena noticia, pero es una palabra que ya se utilizó para indicar unos libros determinados. Y dice, ¿cuál es la definición de evangelio? ¿Qué es el evangelio? Libro que recoge los hechos y palabras de la vida de Jesús de Nazaret como buena noticia de salvación para todos los seres humanos. Ese es el sentido que tiene la palabra evangelio. No sé si lo he puesto antes, que recoge el título de 70 evangelios, de los cuales algunos no se conocen nada más que el nombre, se han perdido, otros quedan fragmentos muy pequeñitos, pero es por lo que yo decía, la vitalidad y la repercusión tan enorme que tuvo aquella persona. El número de evangelios conocidos y recogidos en este volumen, esa fachada, esa portada que os decía, supera los 70. Aunque de algunos de ellos no conservamos más que el título o pequeños fragmentos. Ahora vamos un poco a meternos. Se suelen distinguir varias etapas hasta la redacción final de los evangelios canónicos. O sea, tiene un proceso complejo y intentamos acercarnos a él. Primer paso, la transmisión oral. Ya lo entendemos. La transmisión oral. Es muy conocida la poderosa capacidad retentiva de las culturas orales. Esto es importante. Nosotros ya hemos perdido la cultura oral. La tele, los libros, pero en aquella época, durante mucho tiempo, hasta el siglo XX, era la cultura oral. Y esa cultura oral había una capacidad retentiva. En mi pueblo había un hombre que le llamábamos el tío Patas, que no sabía leer ni escribir, pero sabía cientos de poesías. ¿Cómo es posible? Pero que los chiquillos nos sentábamos, la puerta de su casa tenía 4 escalones, y él ya 12 o 14 chiquillos,
Y él diciéndonos la poesía, y fascinado con la boca abierta. Así que había una capacidad narrativa que la hemos perdido con los medios modernos. No me enrollo, no me enrollo. Sigo. La transmisión oral fue la única fuente para comunicar las primeras experiencias de fe. De boca a boca, pequeño grupo. Eso fue, no había más, no había libros, no había texto. Es importante que recuperemos aquellos momentos. Pablo escribe, esta es una frase que la tenemos: la fe nos llega por el oído. Juan Mateo traduce para la sección. La fe sigue al mensaje. El mensaje es transmisión oral. Ese es el sentido. Esa misma transmisión oral ha seguido siendo durante siglos la principal y casi única fuente para transmitir la fe cristiana. La gente era analfabeta. No había libros. En España ha estado prohibida la traducción de la Biblia hasta el siglo XIX, que la hicieron los protestantes. Que a Fray Luis de León le costó 2 años de cárcel traducir el Cantar de los Cantares. ¿Os dais cuenta? Solo era la transmisión, mejor o peor, con más o menos acierto, de los curas. Sigo. El historiador Eusebio de Cesarea del siglo IV, este era un obispo, en fin, paladino de Constantino. Pues este historiador, que es el creador de la historia eclesiástica, tiene un material inmenso, se ha perdido mucho, pero se conserva en su escrito. Pues él cita textualmente a Papías, que es un obispo de Hierápolis del siglo II, ya lo dirá después, y cita, dice Papías: no pensaba yo que los libros pudieran serme de tanto provecho como lo que viene de la palabra viva y permanente. O sea que para él el relato de personas que habían tenido la experiencia, que habían conocido a uno anterior o llegaban hasta los apóstoles, eso tenía para él más interés que la palabra que el obispo Papías es un ejemplo destacado de esta transmisión oral. Papías es el contemporáneo de Policarpo de Esmirna, fue mártir, incluso murió unos años después que él. Esto engancha con Ignacio de Antioquía, con Juan Bautista, con Juan el Evangelista. ¿Veis? Transmisión oral. Ahí he puesto porque Policarpo de Esmirna, mira qué sello aparece de él. Fue mártir. Sí, estas son imágenes, ya sabemos que no son fotografías. O Papías, este tiene cara de enfadado, está un poquito cabreado. Obispo de Hierápolis, muerto hacia el 150. Estamos, transmisión oral. El primer salto cualitativo se dio en Pentecostés, según narran los Hechos de los Apóstoles. Personas antes atemorizadas, ya lo sabemos de sobra. Pedro asustado hasta negó a su maestro y todos huyeron. No quedó nadie, todos perdió. Personas antes atemorizadas demostraron una valentía y una seguridad insospechadas. Eso es lo que les sorprendió a los judíos. La valentía de unas personas que ellos sabían que estaban asustadas y escondidas. Así habló el apóstol Pedro a la multitud congregada en Pentecostés. Esto narra los Hechos de los Apóstoles. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús el Nazoreo. Sabéis que se dice esta doble expresión, o el Nazareno o el Nazoreo. Tiene el mismo significado, para no liarnos. De Jesús el Nazareno, hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio, en medio de vosotros, milagros, prodigios y señales, como vosotros mismos sabéis.
Es el discurso de Pedro. A este, entregado conforme al designio previsto y decretado por Dios. Esto es paréntesis, hay gente con la que no se puede identificar con él, pero no se puede meter en esto. Previsto y decretado por Dios, vosotros por manos de hombres sin ley lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Por tanto, fijaos, entérese bien todo Israel de que Dios ha constituido Señor y Mesías a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis. Esto es asombroso. Asombroso. Este enunciado, Dios ha resucitado a Jesús el crucificado y lo ha constituido Señor y Mesías, es una afirmación intelectual no demostrable. Que se nos quede claro. Esto no se puede demostrar. No es demostrable. Pero, detrás de esa afirmación se pretende comunicar una experiencia personal y colectiva. Pedro no habla a título solo personal. Él habla de un colectivo, de una comunidad que han tenido la misma experiencia, con sus dudas, sus dificultades, pero la han tenido. Esta sería la experiencia, yo la formulo así, ¿eh? El mismo Jesús que conocimos en los campos de Galilea está vivo. Está vivo. Y Dios respalda su forma de vivir y su forma de morir. Es tremendo. Ahora nosotros con la historia, para aquella gente que un crucificado diga Dios respalda a ese hombre, era un choque mental tan enorme que rompía todos los esquemas. Nos es difícil aproximarnos al salto mental, psicológico y espiritual que supuso para aquellas personas la experiencia de Jesús vivo y actuante. Jesús no había fracasado, no era un maldito el que pende del madero. Jesús no era un maldito. Dios lo había resucitado y lo había constituido Señor y Mesías. Señor es un título divino, Kyrios. La edición de los 70, sabéis que el Antiguo Testamento está casi todo escrito en hebreo, y hubo una traducción antes, 250 años antes de Jesús, hicieron una traducción al griego, del hebreo al griego, que es la que conocieron la gran mayoría de los judíos que vivían ya fuera de estudiar hebreo, no se hablaba apenas y no lo conocían. Por eso ellos presionaron en Alejandría, que había un grupo de intelectuales judíos, traducirnos la Biblia para que podamos entender el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Bueno, pues, eso, Yahvé, lo traducen al griego por Kyrios. Y ahora llega Pedro y dice que Dios ha constituido a Jesús Kyrios. Es tremendo. Y para acercarnos al problema que supuso Señor y Mesías, ya sabéis que es enviado ungido. Esta nueva perspectiva les hizo ver con ojos nuevos, todas sus anteriores experiencias de vida con Jesús de Nazaret. ¿Estamos? Empezaron a recuperar, y claro, entonces, por eso pasó, ¿te acuerdas cuando nos dijo? Fueron rebobinando
Una vez que conoces el final de la película, hay frases de la película que las entiendes mejor. Ah, claro, por eso pasó, ¿ves? Todo esto fue un proceso enorme que ellos tuvieron que ir haciendo. La transmisión oral de hechos, parábolas, milagros de Jesús tiene siempre como telón de fondo la muerte y resurrección. No se puede aislar. Ellos lo ven y lo enfocan y lo transcriben desde la experiencia de la resurrección. Segundo paso. Estamos, primera, transmisión oral. Segundo paso, yo le llamo hoja volante, para que lo entendamos. Hoja volante o tarjetas sueltas con frases, himnos, parábolas, curaciones de Jesús, que los predicadores, por decirlo así, los llevaban. Y era una chuleta que les servía para anunciar el mensaje, explicar el tema que querían hablar. No se conservan, pero se barruncan en distintos pasajes de los evangelios y en algunas cartas de Pablo. He puesto un ejemplo solo para no, porque esto no. Una de aquellas chuletas parece ser la transmisión de Pablo sobre la muerte y resurrección de Cristo. La carta a los Corintios dice: os recuerdo ahora, hermanos, el evangelio que os prediqué. Lo que os transmití fue ante todo lo que yo había recibido. Transmisión oral. Él lo recibió y él lo transmite. Lo retransmite. ¿Qué es lo que él había recibido? Que el Mesías murió por nuestros pecados, como lo anunciaban las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo anunciaban las Escrituras. ¿Veis? Son como dos dísticos que es posible que fuera una chuleta sobre la que ellos ya explicaban y hablaban. En este caso, la transmisión oral del querigma es eso, el anuncio, prescinde por completo del resto de la vida de Jesús. ¿Os dais cuenta? Aquí hay una trampa. Pero la trampa la hemos repetido 20 siglos. Fijaos, esto lo he puesto con una cierta mala leche, perdonadme. Mirad, lo mismo ocurre con las profesiones de fe. El credo llamado símbolo de los apóstoles no habla de la vida de Jesús. Pero ¿cómo es posible? Aquí está. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Lo hemos repetido cuántas veces. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo rutinariamente en las misas. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Nada, de Jesús, aquel hombre que vivió, no sabemos nada de él. Otro, el credo, en fin, lo que se llama el credo más largo, el niceno-constantinopolitano de los dos concilios, el de Nicea y Constantinopla, tampoco habla. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. ¿Os dais cuenta? Que es una cosa sorprendente. Que la ideología ha prevalecido sobre la experiencia. No quiero seguir. Pareció y fue sepultado, etc. Este es Jesús Cristo. Cristo, la palabra Cristo puede ser nombre propio o título, Mesías. Este es Jesús Cristo, ahistórico, sabemos nada de él, y deshumanizado, ha empobrecido la tradición y la experiencia cristiana. Esto es un fallo tremendo de toda nuestra tradición. Nos deja cada vez más insatisfechos. Queremos conocer muchos más datos sobre su vida,
sobre su forma de actuar y sobre las palabras y los mensajes que formuló. Para pasar de lo hablado a lo escrito hubo que hacer importantes adaptaciones. Un proceso que ahora lo vemos tan lejos. Pero veréis, qué follón tuvieron que superar para llegar a lo que ahora nosotros conocemos. Traducir las palabras y los relatos populares sobre Jesús desde el arameo al griego. Cuidado. Pero en español suena menos, pero en italiano es traduttore, traditore. La traducción, de alguna manera, es una traición. Se pierde parte, sensibilidad, expresiones que son intraducibles. Nosotros ponemos, no me tomes el pelo. Bueno, claro, no lo puedes traducir así, a otra lengua. Tienes que buscar el modismo de esa lengua para... ¿Veis? O sea que esto fue complejo. Paso de una cultura rural, la que estaba Jesús en Palestina, cultura rural en Palestina, sobre todo donde vivió Jesús, en Galilea, que estaba bastante poblada, bastante. Pero para que hagáis una idea, Cafarnaúm, es lo que se llama la ciudad de Jesús, tenía 2.000 habitantes. Nazaret, 100 habitantes, 120. Nazaret no aparece nunca en el Antiguo Testamento y nunca en ninguna fuente no cristiana hasta el siglo III. Son aldeas, lo que llaman muchas veces aldeas cortijadas. O sea que eran una estructura rural. Y entonces hay que pasar a una cultura urbana. Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma, ya son completamente ciudades enormes, con una mentalidad y una estructura cultural muy distinta. Paso del grupo de los 12 a la comunidad cristiana, casi nada. Los 12 eran una comunidad itinerante, pero después se hace una comunidad sedentaria. Claro que tiene que cambiar muchísimas cosas. Y pues, por supuesto, el problema de los ritos, de la mano. ¿Recordáis Pablo, el follón que tiene con la Eucaristía? Que unos llegan allí ya hartos y otros pasan hambre. El problema se complica. Tercer paso. ¿Veis? No sé si documentos escritos con más extensión y con variado orden y estructura. De modo que este es el recorrido que se ha ido haciendo. El punto de unión puede ser el prólogo que hace Lucas a su Evangelio. Es un prólogo precioso. Dice, muchos han intentado hacer una exposición ordenada de los hechos que se han verificado entre nosotros, según lo que nos transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y llegaron a ser garantes del mensaje. Hace un ejemplo precioso. Unas personas que vivieron, que lo experimentaron y lo transmitieron. Y esto se ha ido transmitiendo. Entonces intenta poner por orden esos datos. Hasta mediados del siglo XIX se pensaba que Mateo era el evangelio más antiguo. También qué vuelco ha dado en esto la investigación histórica. El más antiguo, Mateo. Además, el que ha tenido más prestigio, en la iglesia se usaba más. Y se basaban en Papías, que ya hablaba antes del obispo de Papías, citado por Eusebio de Cesarea. Él dice Papías textualmente: Mateo ordenó en lengua hebrea, lengua aramea, está claro, los dichos del Señor, los dichos del Señor, y cada uno los interpretó, los tradujo conforme a su capacidad. A partir de ahí se pensaba en la iglesia que había un texto base que utilizaron los demás evangelistas para hacer
sus respectivos evangelios. Según esta versión, los demás autores habían copiado del original en arameo, escrito por Mateo, hasta confeccionar los 4 evangelios. No se conserva ningún rastro de este posible evangelio en hebreo o en arameo. No se conserva. Existió. No hay. Puede aparecer, cuidado, que estas cosas. Pero bueno, hasta ahora nada. Orígenes es una fiera, un hombre de una capacidad intelectual asombrosa. Apenas que lo declararon hereje después de muerto y quemaron su libro. Me cabé. Orígenes escribió que conocía más de 20 versiones de los evangelios. Más de 20. Quejándose por el pésimo estado de conservación de esos documentos y por las malas interpretaciones que hacían las personas encargadas de copiarlos. La gente se permitía añadir allí su comentario, y aquello era un follón enorme. Estamos hablando de Orígenes, siglo III. Dice textualmente, hay cosas que se nos refieren como si fueran históricas y que jamás han sucedido y que eran imposibles como hechos materiales, y aún otras, aun siendo posibles, tampoco han sucedido. Orígenes. Os digo este detalle para que os hagáis idea de quién era este Orígenes. Orígenes se hizo una edición, la Hexapla, que se llama, que era un libro, que ahora entonces era fácil, como se escribió en manuscrito, a 6 columnas. 6 columnas. Primera columna, el texto en hebreo. Segunda columna, la transliteración al griego para poder pronunciar y leer el texto hebreo. Sabéis que es un alfabeto distinto, ¿no? 2. Tercera. Cuarta, traducciones hechas por distintos personajes del texto hebreo. Quinta, los 70, puesto allí. Sexta, las variantes de estos textos. Fijaos que tarea ingente para una persona con los medios que tenían entonces. Por eso nos podemos hacer idea de quién era Orígenes. Bueno, ahora damos el salto. El libre examen protestante jugó un papel decisivo en el cambio de visión sobre los evangelios en los siglos XIX y XX. ¿Cuál es el problema? Pasa un poco como el Islam. La palabra es palabra, todavía decimos en las misas, al final, palabra de Dios. No es palabra de Dios. Mensaje de Dios. Si queréis, palabra humana sobre Dios, pero no al pie de la letra. Está escrito en una cultura determinada, por unas personas determinadas, con sus condicionantes, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero claro, no los podemos dar como intocables. Los protestantes tuvieron la valentía, y eso hay que agradecérselo. Decir, hombre, no, tenemos que estudiarlo, desmenuzarlo, destriparlo, cuestionarlo. Y a partir de ahí, es cuando ya han ido descubriendo, nosotros nos beneficiamos de esa ventaja. Se trata de una tarea, digo yo aquí, de arqueología lingüística, analizando cada estrato de redacción para determinar fecha, influjo, teología subyacente, comparar un texto con otro. Pero vamos a ver, pues si estas palabras son las mismas en el Evangelio de Mateo y en el de Lucas, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha copiado de quién? ¿Veis? Que esto ha sido una investigación. A partir de todo ese trabajo minucioso, aparecen aquí, os digo, las opiniones más generalizadas en este momento. Me parece que son ya consecuencias, diríamos, aceptaciones de todo el proceso de investigación. Se sabe con certeza, dato importante, se sabe con certeza que ninguno de los 4 evangelios
es una traducción de un texto hebreo o árabe. No son traducciones. Tú lo sabes, los especialistas lo sacan. Los que no entendemos no, pero ellos sí. Esto no es una traducción, esto es texto original. Luego, ellos no han copiado de un texto anterior. Primer dato. Evangelio de Marcos. La opinión más generalizada es que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén. Parece que en esto hay ya consenso. Antes se le ponía mucho más atrás, se ha ido adelantando. Juan Mateo, que lo ha estudiado mucho, 3 volúmenes. Espérate, vamos, la fuente Q. Esto es la fuente Q. Q, para situarnos, Q es la primera letra de una palabra alemana que es Quelle, que significa fuente. Explicaré ahora por qué. Entonces, ya, para abreviar, la fuente Q. Se supone que es un documento escrito en griego, pero que no se conserva. No se conserva. Argumentos. Hay textos paralelos en Mateo y Lucas que no están en Marcos. Mateo y Lucas debieron copiarlos de una fuente común. Esa es la fuente Q. ¿Te das cuenta? El análisis, vamos a ver. Coge esto y vas viendo, ¿no? Estos dos se hago que entre ellos no se conocen los dos evangelios, no se conocen, entonces que han copiado un sitio común. Y a eso se llama la fuente Q. Se ha intentado construir y demás, son que los especialistas sigan trabajando. Una fecha para el documento Q final suele considerarse las décadas de los años 40 y 50. Como veis, bastante cercano. Jesús murió en el año 27. Algunos consideran que la capa llamada sapiencial, pues ya han hecho varias estructuras de esta fuente Q y demás, son los 7 discursos de sabiduría, habría sido escrita en los años 30. O sea que, ¿veis? Esta fuente Q no hace relatos, narraciones, sino solo frases, sentencias, como dijéramos, palabras de Jesús. Por lo tanto, no hay un orden determinado, ¿no? La fuente Q, fuente, probablemente es anterior al Evangelio de Marcos, probablemente. Terminada al final en el año 60, pero ciertamente Marcos no conoce la fuente Q. Esto está clarísimo. No hay ningún dato, algo que coincida, nada de nada. O sea que es independiente. Existió antes, es posible, pero él, cuando escribe su evangelio, no conoce esa fuente. Evangelio de Tomás. No teníamos ni idea. Es un evangelio al pueblo. Solo contiene palabras de Jesús y preguntas de los discípulos. Puede ser anterior a Marcos, pero Marcos no lo conoce. Esto es lo que decía yo al principio de la riqueza enorme que hubo de escrituras, de cosas. Pero cada uno por su cuenta. Entonces no había la comunicación de ahora, ni había internet. De modo que el que escribía en Antioquía, pues quien vivía en Roma ni se enteraba. Y el que estaba allí en Alejandría, pues tú me dirás. Pero ahora dime tú los que vivían en Irak. El Evangelio de Tomás, apócrifo, ya sabéis lo que es, que no está después aceptado por la Iglesia. Apócrifo significa oculto, pero se ha conservado en un papiro manuscrito, pero en copto, no en griego. Descubierto en 1945. ¿Veis? O sea que estas cosas pueden salir, pueden surgir. Y claro, al surgir desmontan montones de hipótesis anteriores. En la localidad egipcia de Nag Hammadi, os he puesto aquí un mapita para que os situéis. ¿Veis dónde está Nag Hammadi? Abajo, bueno, abajo, más arriba en el río Nilo, está el lago Nasser, está más abajo Luxor, una ciudad tan famosa por sus antigüedades,
Luxor, y un poquito más abajo pues estaba Nahamadi, que es un monasterio. Se tiene certeza, se tiene conocimiento de que este monasterio lo hizo el abad Pacomio en el año 320. O sea que tenemos unos datos en los que podemos agarrar. En el siglo IV fundó el primer monasterio cristiano y se ve que ellos hicieron allí una tarea ingente de traducción desde el griego al copto, porque era la lengua que ellos hablaban. Y entonces, mira por dónde tradujeron el Evangelio a Tiza. Y ahora nos enteramos y vemos que se sabía que existía. Estaban citados el Evangelio de Tomás, hay autores cristianos que lo citaban o citaban alguna frase, pero el texto no se conservaba. No sé si estoy dando un rollo. Además de esta fuente, Marcos y fuente Q, cada evangelista, Mateo y Lucas, disponen de una fuente particular suya exclusiva. Mira qué chulo. Por ejemplo, la infancia en Lucas es particular suya. La infancia, el evangelio de infancia en Mateo, suya. No aparece en ningún otro sitio. ¿Veis? Ellos tuvieron su propia elaboración, sus propias fuentes, y a partir de ahí construyeron sus evangelios. Aquí os he puesto un cuadrito para que de alguna manera os situéis en el follón de cómo esto está. De modo que tenéis arriba Marcos, sin duda, de los evangelios que conocemos. El más antiguo, Marcos, es conocido por Mateo y por Lucas. No solo es conocido, sino que Mateo y Lucas siguen básicamente la estructura narrativa de Marcos. Ellos añaden discursos, por supuesto, lo enriquecen mucho más, pero siguen básicamente la estructura narrativa. Marcos, Mateo y Lucas. Después está la fuente Q, que aunque no se conserva, se deduce, se saca, porque hay pasajes idénticos en Mateo y en Lucas. Mira, esto lo han copiado de algún sitio, fuente Q. Entonces la fuente Q llega a Mateo y a Lucas. Tenemos otra fuente, Tomás Apócrifo, que parece que ha aprovechado la fuente Q. Eso queda ahí, abierto. Y después, como veis, pongo Mateo 1 y Lucas 1, que son las fuentes particulares que tenía tanto Mateo como Lucas. De todos estos minuciosos estudios sobre los evangelios y sus fuentes podemos sacar dos conclusiones generalmente aceptadas. Primera conclusión: los evangelios no son biografías de Jesús. Esto es importantísimo, que se nos meta en la cabeza. No son biografías de Jesús. Son catequesis narrativas. Lo mismo que Jesús utilizaba parábolas y a nadie se le ocurrió pensar que eso fuera histórico. Los evangelios utilizan muchas veces relatos, narraciones para comunicar el mensaje, pero no es relato histórico. Cuidado. Los relatos, milagros, discursos son vehículo e instrumento para transmitir la fe en Jesús. Vehículo e instrumento, pero no pretenden narrar fielmente hechos históricos. Esto es muy importante. ¿Se ha entendido? ¿Lo hemos entendido así? Eran hechos históricos. Ya desde la antigüedad, Orígenes, que eso no, esos no son históricos. Los evangelios tienen marcas de lectura, decía él, para darnos cuenta de que no son históricas. Orígenes, siglo III. Pero Antioquía, la escuela de Antioquía dice: no, histórico, pues si no es un follón. Aquí es la letra. Y se ha impuesto en la tradición hasta el siglo XIX, la tradición de Antioquía. Segunda conclusión: no es posible hacer una biografía de Jesús en el sentido técnico y científico como ahora se entiende. No es posible. No tenemos datos.
hay que aceptar esta enorme limitación. Tenemos cosas sueltas, episodios sueltos, cosas que se ve que sí son históricos, esto sí es. Existen magníficas biografías de Jesucristo que han alimentado la fe cristiana durante siglos, ciertamente. Yo, hombre, he puesto aquí unas cuantas porque han sido fenomenales. Fray Luis de Granada, una magnífica, Lagrange, Filión, Grandmaison, Fulton-Sheen, ya lo había conocido, Ricciotti, Moriarty, también, Papini, un italiano, durante un Remigio Vilariño, que recordéis, El drama de Jesús se llamaba. Y realmente era una cosa sencilla y asequible que le ayudaba a la gente, pero partiendo de que todo era histórico. Estas vidas de Jesucristo pertenecen a una etapa precrítica y más bien ingenua en la comprensión de los evangelios. A pesar de estas limitaciones, siempre nos quedará Jesús de Nazaret. Esto sí lo suave, a pesar de todas esas limitaciones. Siempre, y yo ya sabéis, la película pero no quiero terminar sin leeros, termino con unas palabras de Albert Schweitzer, magnífico historiador, teólogo y hasta excelente intérprete de Bach. Ahí lo tenéis, Albert Schweitzer fue premio Nobel de la Paz en 1952. En un momento de su vida se sintió insatisfecho respecto al estudio especulativo sobre Jesús. Pensó que el seguimiento de Jesús era algo más que un estudio especulativo. Renunció a su cátedra de teología y estudió medicina tropical. En 1913 fundó un hospital que todavía existe en la Maguenée, el actual Gabón, donde estuvo atendiendo enfermos hasta su muerte en 1965. Premio Nobel de la Paz en 52. Aquí tenéis el hospital del doctor Albert Schweitzer. Os desea la bienvenida. Pero palabras, ya cito. Bueno, ahí tenéis otra de lo que era el hospital en la época que estuvo allí Albert Schweitzer. Escribió en 1906. Él dio el salto 4 o 5 años después. O sea, él estuvo reinando y dijo, esto se ha terminado. Schweitzer escribía: en la investigación sobre la vida de Jesús ha tenido lugar un hecho llamativo. Se puso en marcha con el fin de encontrar al Jesús histórico y creyó que una vez encontrado podría situarlo en nuestro tiempo tal como fue, como maestro y salvador. Desató las ataduras con las que estaba amarrado desde siglos a la doctrina de la Iglesia y se alegró cuando su figura volvió a adquirir vida y movimiento y vio que el hombre histórico Jesús se le acercaba. Pero no se detuvo, sino que pasó de largo por nuestra época y volvió a la suya. Como un desconocido e innominado, se acerca hoy a nosotros del mismo modo que un día se presentó junto a la orilla del mar a aquellos hombres que no sabían quién era. Y dice las mismas palabras: tú sígueme. Amén. Termino. Vale, por ahí va. No sé si hay alguna pregunta, si no hacemos un par de minutillos. A ver. Ha habido un momento que además lo ha expresado con pasión y con pena, ¿no? Cuando ha dicho que la ideología se apoderó y echó a la experiencia. Cuando hemos empezado el Evangelio es
no es historia, es una comunicación de experiencia de uno a otro. Ahí he visto un poco un cierto sufrimiento y entiendo por qué, porque cambió o retrasó ese acercarnos a Jesús, aunque no tuviéramos datos históricos, pero la experiencia es viva y es vida, y hemos perdido de alguna forma los cristianos ese pulso, no sé. Comparto ese sentir penoso que ha manifestado. Me he sentido... Fijaos, la expresión que se decía, la doctrina cristiana. Eso es ideología. La experiencia cristiana. La catequesis, su gran tarea y su gran reto es transmitir experiencia, comunicar experiencias. Hombre, en la familia, de alguna manera, a lo largo de siglos, se ha hecho. De alguna manera, es verdad, que aquello se... más o menos acierto, sobre todo, hombre, la experiencia es decir, ver a personas, su forma de vivir y su forma de comportarse, claro que afecta. Pero yo comparto esa idea, lo he dicho con pena, creo que sí. Pero si además cogéis ahora el catecismo de la Iglesia Católica, que es un tomaco así de gordo, ideología, que queremos experiencias, porque esto es lo que nos cambia por dentro. Las personas vivimos de experiencias, ese es nuestro único capital, positivas, negativas, unas nos han marcado, una de otra, pero ese. Entonces hay que, ¿cómo conseguimos que las personas accedan a la experiencia de Jesús? ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué creo que ese cambio? ¿Por Ese qué cambio qué? tan importante. Porque la única manera de acercarse a Jesús, si no, lo que tenemos es una ideología sobre él, que es Dios, que tiene dos personas, que tal, toda es una concepción teórica que puede convivir con una persona que es un sinvergüenza, vamos a decirlo así de rotundo. Mientras que si se ha tenido la experiencia de Jesús, entonces lo que ha cambiado la vida, que es cómo vivió él, cómo se apostó rotundamente por los marginados, y claro, me compromete mi vida. Yo puedo tener unas formulaciones teóricas preciosas, pero que no han llegado a mí, no han calado dentro de mí.